Continuamos con más de esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales. Tal y como les comentamos antes de ir a comerciales, antes de ir a la pausa, los gobiernos, los ejecutivos de Bolivia y de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para cooperar en materia de narcotráfico, o más bien para luchar en conjunto contra el narcotráfico. Se trata de un acuerdo que reviste importancia por dos razones. En primer lugar, porque el acuerdo permitirá en sí mismo la liberación de 20 millones de dólares que Estados Unidos le daría a Bolivia. Pero además, porque se trata del primer acuerdo de este tipo en casi 2 décadas, en 18 años. De hecho, pudiese ser el preludio para el restablecimiento oficial, formal, de relaciones políticas y diplomáticas entre Washington y La Paz. Queremos conversar sobre este tema con César Sánchez. César es periodista boliviano, se une a nosotros desde Bolivia, desde su país. César, como acabo de decir, hay un acuerdo bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Pudiese ser justamente este acuerdo, lo que decía hace menos de un minuto atrás, el preludio para un relanzamiento de las relaciones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y Bolivia? Sí, bueno, buenas noches ya acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, este acuerdo, como tú muy bien lo decías, fue anunciado hace un par de días por la Cancillería boliviana, que implica el destino Estados Unidos daría a Bolivia 20 millones de dólares para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico. El canciller boliviano Fernando Aramayo ayer en conferencia de prensa se refirió muy escuetamente a este acuerdo y especificaba que los recursos irían tanto al Ministerio de Gobierno como al Ministerio de Defensa para reforzar las tareas que tienen contra los delitos transnacionales. Pero el fondo del asunto es que, en parte sí, tienes mucha razón, esto ya abre ya la puerta que el gobierno boliviano lo ha ido anunciando desde hace muchos meses atrás, desde prácticamente la posesión del nuevo presidente Rodrigo Paz allá en noviembre del 2025, de la intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, algo que antes era impensado por el gobierno que teníamos, un gobierno socialista de Evo Morales, para el que Estados Unidos era una mala palabra, básicamente, y el gobierno de Rodrigo Paz, bajo su filosofía, como él mismo lo dice, de abrir Bolivia al mundo, ha entablado relaciones muy cercanas con Estados Unidos desde el inicio de su gestión. No nos olvidemos que el vicecanciller estadounidense participó en su toma de posesión acá el 8 de noviembre. Rodrigo Paz fue a la cumbre convocada por Trump. El ex viceministro de Defensa de Sustancias Controladas, hoy ministro de Defensa, ha participado en muchos encuentros con la DEA norteamericana. El mismo general del Ejército, de las Fuerzas Armadas, fue a Estados Unidos a capacitarse contra la lucha transnacional. Entonces hay una relación que el gobierno boliviano claramente quiere restablecer y el gobierno estadounidense también. Pero yo también creo que este acuerdo no es casual que se dé en este momento. Este acuerdo llega en un momento en el que el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su primera crisis política, su primera crisis de pedidos de renuncia de parte de los movimientos sociales y que ha recibido también un gran respaldo de Estados Unidos para ir en contra del narcoterrorismo, que según ellos estaría detrás de estos pedidos. Entonces, el momento del acuerdo y el momento del anuncio de este acuerdo de lucha contra el narcotráfico no es para nada casual que se dé en este momento. César, entonces, ¿estimas tú que el anuncio de este acuerdo y el acuerdo en sí mismo pudiese ser un elemento de distracción para que la opinión pública, particularmente la opinión pública boliviana, se dirija hacia otro lado y no hacia las protestas que tienen ya mes y medio convulsionando a Bolivia? Sí, más que distracción, yo lo llamaría un anuncio de advertencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque en días atrás de que se dé este anuncio, el presidente Rodrigo Paz dijo en más de una ocasión que es el narcoterrorismo, utilizando sus palabras, los que están detrás de la violencia y de los conflictos sociales que en este momento piden su renuncia. Sin nombrarlo directamente, hizo alusión directa al expresidente Evo Morales como el cabecilla de estas movilizaciones. Y él advirtió de que el narcoterrorismo en Bolivia tiene sus días contados. Esto pasa 2 días antes de que se dé el anuncio de que Estados Unidos va a aportar 20 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico.
Para mí no es casual esa relación, es claramente más que una distracción, te repito, para mí es una advertencia de que el gobierno está preparando la lucha contra ese narcoterrorismo que según sus propias palabras busca su renuncia, y eso ha dado pie a este anuncio que lo han hecho de manera muy sorpresiva también, porque no había algo que nos hayan comentado antes como autoridades, y que se da en un momento donde el gobierno de Rodrigo Paz busca mantenerse básicamente en el poder ante 48 días de bloqueos y movilizaciones que básicamente están pidiendo que salga del gobierno. Claro, y Y a a esto esto, se suma de que... a esto hay que agregarle, César, perdona por atajarte, por interrumpirte, hay que agregarle que desde hace algunos días el presidente Rodrigo Paz ya tiene facultades legales para decretar estados de excepción y para sacar al ejército a la calle luego de declarados esos estados de excepción. Sí, exactamente. Bueno, se aprobó una ley para que regula los estados de excepción, que era lo que la Constitución manda para que el presidente pueda decretarlo, era como el paso previo que tenía que cumplir sí o sí, y esa ley ya está promulgada. Además, en medio de este conflicto, en días pasados, Marco Rubio, del secretario de Estado de Estados Unidos, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, el secretario de Guerra del país del norte se pronunciaron directamente sobre lo que pasa en Bolivia y dijeron de que no van, que están siguiendo muy de cerca lo que pasa y que no se va a permitir que el narcoterrorismo, que es la palabra clave de todo esto, derroque a un gobierno democráticamente electo. Y en medio de toda esta convulsión, en medio de estos anuncios, esta coincidencia de discursos del gobierno estadounidense y de Rodrigo Paz, se da este acuerdo de lucha contra el narcotráfico, que para mí es un mensaje claro de decir, estamos listos para batallar y no dejar el poder como lo están pidiendo estos grupos sectoriales que ya mantienen una protesta de 48 días. Claro, ahora... Y a la par, obviamente, se refleja también, perdón que te corte, esta intención que tiene el gobierno boliviano y que lo ha dicho abiertamente de restablecer relaciones con Estados Unidos y que Bolivia sea parte de esos negocios. No por nada ahora se avisora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se ha llegado a acuerdos de créditos millonarios con el BID, los ministros de Estado han viajado más de una ocasión a Estados Unidos, el mismo presidente, el canciller. Hay una intención muy grande del gobierno de Rodrigo Paz de restablecer relaciones con Estados Unidos y también el acuerdo es parte de eso. Ahora, César, quisiera saber cómo ha tomado la ciudadanía el anuncio de este acuerdo, toda vez que Bolivia es un país cocalero y sobre todo esa Bolivia rural, muchas regiones de esa Bolivia rural vive básicamente del cultivo de la hoja de coca. Sí, bueno, Bolivia en realidad en este momento, y creo que este conflicto que estamos viviendo en este momento lo refleja perfectamente, está dividido en dos lados claramente, ¿no? Hay el lado de los movimientos sociales más radicales, de los mismos seguidores del expresidente Evo Morales, porque él lo ha dicho abiertamente, sus bases, sus afiliados están alimentando también esta lucha, como él le denomina, en contra del gobierno. Y está el otro lado, los llamados, los de la ciudad, los que en el 2019 se los llamaba pititas por las movilizaciones que hicieron contra Evo Morales precisamente, que tienen otra visión. Para los movimientos sociales más radicales, los que en algún momento eran más cercanos a Evo Morales, los más originarios, Estados Unidos sigue siendo una mala palabra. Y eso se ve, ayer precisamente la Central Obrera Boliviana presentaba un pliego al gobierno de Rodrigo Paz para poder entablar el diálogo, que por cierto, dicho sea de paso, inició hace media hora aquí en La Paz, en el que uno de sus puntos precisamente era que no se llegue a ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o que se abrogue la ley de estados de excepción. Entonces, la palabra de Estados Unidos para los movimientos sociales sigue siendo una mala palabra, como te decía, pero para el sector empresarial, el sector más urbano, el sector más alineado a las ideas de Rodrigo Paz, la idea de abrirse al mundo y abrirse específicamente al mercado de Estados Unidos está muy bien recibida. Y hay una voz muy clara, sobre todo de políticos, sectores empresariales, de la ciudadanía misma, te diría, de esa clase media que pide la intervención de la DEA con un solo objetivo, que es la captura de Evo Morales. A ese punto de polarización ha llegado el país, de que ya no se debate tanto en si Estados Unidos o Estados Unidos sí o Estados Unidos no, sino si Evo Morales sí y Evo Morales no, y cómo Estados Unidos puede ayudar en esa captura que desean. Claro, y tú mencionabas a la DEA, y hay que decir que si bien es cierto que la DEA aún no tiene oficina en Bolivia, sí está colaborando activamente con el actual Ejecutivo boliviano. César,
Quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer tus palabras, quiero agradecer toda tu explicación. Amigos, amigas, era César Sánchez, periodista boliviano, conversaba con nosotros justamente desde ese país, desde Bolivia. Con él y con su entrevista vamos a hacer la segunda pausa de esta entrega vespertina de Noticias Globovisión.